que, por ejemplo, esa escena del Gran Hotel, que probablemente es una de las mejores o la mejor escena de la película, la resolución de esa escena, de esa secuencia, cuando se levanta Iciar Bollaín, le acompaña un traveling con grúa, que ahora lo estaremos probablemente viendo, eso ya no es de Nicolas Ray ni de Ozu, eso es de Erice y nadie lo ha hecho en el mundo también como él. Ese momento en donde el traveling va siguiendo a ella, ella mira por el visillo, la cámara se eleva por encima de la puerta y se ve, escucha y se ve lo de Paso Doble, a mí me parece que es uno de los momentos más hermosos de la historia del cine en España y probablemente de otros cines, ¿no? Pero hay un momento a mí, a la primera vez que empieza la niña, ha hecho la comunión y la cámara sale para atrás en un traveling muy suave, luego vamos viendo la mesa, vemos a la gente que está con la mesa, está sonando con el acordeón el Paso Doble en el mundo, es magnífico el plano. Pero en el momento que entran en cuadro el padre y la hija se produce una conmoción en ese plano, es distinto y no se ha tocado el plano, sí, solo se ha echado un poquito para atrás. ¿Dónde está esa carga de que te cambian los paisajes interiores y solo es el padre con la chica casi a la cintura y que se van moviendo? Es distinto. Siempre repite, porque luego va a repetir en la boda. A lo que yo voy es que siendo el mismo plano, la misma toma, es como distinto. Ha habido una variación tan grande en la relación entre el padre y la hija cogidos, que luego cuando recupera otra vez el plano y vuelve para atrás, que termina, bueno, ya es otro plano, es el mismo, muy bonito, es un juego de fin, de cerrar una secuencia, un plano secuencia, pero, amigo, cuando aparece la hija y el padre, aquello es una cosa por religiosa, no tiene nada que ver con nada. Luego hay cosas, por ejemplo, la escena esta que hablaba antes Miguel Rubio, el padre y la hija, a mí me parece que esa es de una hondura tan enorme entre una relación paterno-filial que es impresionante esa escena. Probablemente por cómo está hecha, mucho más a lo mejor porque los diálogos pueden ser equiparables a otras películas, pero si os habéis dado cuenta, los planos contra planos no están cerrados, sino que siempre están muy abiertos, como hay una especie de separación. Claro, están absolutamente abiertos y él compone muy bien con el sitio ese que está muy bien elegido, porque claro, hay una virtud que yo creo que él ha ido ganando de una película a otra, o de muchas películas que no ha hecho hasta que ha llegado a esta, como tú decías, y es que compone tanto en interiores como en exteriores de una forma verdaderamente magistral. La vista de Ezcaray al atardecer es como la vista de Delft, pero los interiores son como los interiores cuando Vermeer saca al astrónomo o saca a la señora leyendo la carta. Es decir, que hay una especie de secreto tan grande en una cara como en un paisaje que eso sobrecoge, porque a mí me parece que eso es lo que tiene una verdadera obra maestra, que te pone incluso nervioso porque no la puedes atrapar, porque nunca vas a poder dominar el sur, nunca vas a poder conocer exactamente el sur, y eso me parece a mí que es lo grande de esa obra, que te escapa, que es inabarcable, ¿no? Y como toda obra maestra, permite una visión continuada y siempre con el mismo placer, con el añadido de que además descubrirás algo que antes no habías visto. Alguna cosa más, sí. No, pero por ejemplo, recordando la escena que tú dices es magistral, la de la comunión, fijaros cómo nos lo prepara. Fijaros cómo este tipo, que se llama Víctor Erice, amigo nuestro, lo prepara. Cuando primero llegan, toda la secuencia completa, es decir, la espera, la llegada de la abuela y de Milagros, la criada que hace Raquel Aparicio, la conversación con ella, va a hacer la primera comunión. La primera comunión, cuando la están preparando, se oyen tiros, echa a correr, ese plano es absolutamente magistral, cuando echa a correr abre una puerta mira hacia el exterior, sigue oyendo tiros y se ve un monte absolutamente pelado, un monte a la vez, es decir, un monte ahí y se oyen los tiros, es decir, nos está cargando de emoción para esa escena. Es decir, de pronto la niña hace la primera comunión y descubre a este laico, probablemente ateo, a este hombre que no tiene nada que ver con la iglesia, escondido en la parte de atrás, lo ve, ella se ilumina y de pronto viene la escena de la conmemoración. Es decir, es esa manera de contar, lo que es en Víctor Erice absolutamente impresionante. Esa manera de mirar. Y nuevo, es decir, que yo pienso que es nuevo, es decir, esa manera de contar que tiene mucho que ver, yo creo también porque, y en eso le doy la razón, bueno, por supuesto que tienes toda la razón, Miguel, en que no es un cineasta que solo cuente con el cine. Es decir, yo creo que lo que tiene la ventaja es que tiene una profunda cultura de montones de cosas. Es decir, por tanto, a él no le satisface imitar a un cineasta, hacer un plano como, una secuencia a la manera de... Es decir, ahí está todo imbuido de secretos. Por ejemplo, ¿cómo narra este hombre
unos recuerdos, unas memorias, un carné de notas que escribe esta mujer después, en la voz maravillosa de María Mas. ¿Cómo la cuenta? Es decir, parece que nos está pincelando. A mí me recordaba mucho, y por eso yo decía que iba a hacer una referencia, pues hay una película de Truffaut, en alguna de las películas se parece a Truffaut, es decir, ¿en cuál? En la historia de la H, en las dos inglesas y ese horrible título que se llama, y el continente. Es decir, yo siempre la llamo las dos inglesas y el amor. Es decir, en El Pequeño Salvaje, yo creo que El Pequeño Salvaje influye. En esta película tiene algo que ver con la porque es también una iniciación, porque es un intento de contar las primeras cosas que hace un ser humano, en este caso la niña, cómo se va abriendo al mundo, cómo Víctor Itar intenta abrir al mundo a este. Es decir, y esa manera, por ejemplo, en el que yo descubrí de pronto que las dos inglesas y el amor, de pronto era un documental sobre una estatua. Es decir, cómo este tipo que era un escultor, de pronto, ¿os acordáis aquel plano que se ve la escultura de Rodin, el Rodin y tal, dice, si lo que me está contando es la historia de estos dos, como si lo estuviera cincelando como hace un escultor. Y eso es lo que me parece admirable de esta película. Esta película está como cincelada, o si queréis también como pintada. Es decir, es como una serie de retablos de pintura que a la vez, lo que pasa es que hay un transcurso interior, que es como un río subterráneo, que nos va contando una historia maravillosa, y es ahí en la que echamos de menos, porque claro, tenemos necesidad de saber qué va a pasar con esta chica que sabe la vida, por ejemplo, ese momento final de ella que dice, ya no le volveré a amar, me deja allí solo, abandonado, es decir, ya no volví a hablar con él, es decir, el padre en la escena del hotel. Es decir, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Es decir, ¿qué le va a pasar a este ser humano? Es decir, eso es lo que nos está contando. Entonces, yo insisto mucho en que cuando le conoce bien, ha visto que está muy interesado por todo. Es decir, el cine es su gran pasión, como es seguramente nuestra gran pasión, pero que en él hay montones de cosas subterráneas, de pensamientos sobre estructuras, sobre el arte, sobre la estética, sí, claro, sobre la moral mucho, que le hacen que tenga esa cosa tan cálida y tan realmente apasionante, que es sus películas. Tú decías, por ejemplo, lo de la pintura. Hay un momento en la película que a mí me parece que es de los mejores, que es Homero Antonetti tumbado en esa cama cuando le avisan de que el tren va a salir. Eso es como si fuera ya realmente un cuadro y que empieza a cobrar vida suavemente. Y entonces aquello se empieza a recuperar de la pintura para el cine, del cine para la vida. Entonces, son esas transformaciones que a veces da el arte, que son prodigiosas y que se pueden contar muy pocas veces, ¿no? Porque tiene esa serenidad, esa majestuosidad, esa especie de tranquilidad que tienen los grandes maestros, sobre todo de la pintura, esa especie de quietud y de calma, o yo no sé si es sosiego, pero ese es un momento prodigioso, hasta que él cierra otra vez los ojos y se queda dormido, ¿no? Prácticamente ahí me parece hace una cosa maravillosa, cuadros. Hace una cosa maravillosa, José Luis, se le ha acabado el tabaco. Sí, sí, es decir, solo a una persona que domina de tal manera, es decir, los famosos ducados que aparecen, es decir, se le han acabado, es decir, bueno, toda esa secuencia es la que yo creo que es la que yo elegiría. Son ideales, ¿no? Ideales, ¿no? Ideales, sí, pero ideales, es decir, y al final no tiene tabaco, es decir, nos ha dado todo el transcurso de una noche, toda una crisis tremenda, vamos a adivinar qué va a pasar con él. Es decir, solo con una serie de imágenes. Yo creo que esa secuencia es la que yo elegiría. Pero ¿cuál es la imagen para ti de esta película? ¿El plano que más te gusta? Obviamente lo que más me gusta, bueno, obviamente no, a mí lo que más me gusta, produce un grado de emoción increíble, es la escena del baile. Pero me emocionan tanto como esa otra, las otras, claro. ¿El baile el final o el principio? El baile el padre con la hija, el baile del padre con la hija de comunión. Ese momento de aislamiento, gloria, con todos que están mirándoles a ellos. Pero vamos, sobre todo el momento central de ese plano, en el que hay ese movimiento, en el que de repente dices es una especie de movimiento de ese encerramiento, como hay a veces dos enamorados, en un plano mucho más espectacular que hay en Max Opus, solo que aquí es mucho más modesto, mucho más ceñido, pero para mí es un momento totalmente mágico. Pero vamos, como es. ¿Y para ti, Miguel? ¿Cuál es el plano favorito, la secuencia, el momento? Hombre, yo creo que la gran secuencia que todos hemos dicho es la secuencia del Gran Hotel, y sobre todo yo, como he dicho antes, elegiría esa parte en la que va desde que él se lava hasta el final. Sin embargo, lo que pasa es que a mí me parece que Víctor no hace escenas, hace planos y secuencias, no sé si esto se puede explicar. Planos y secuencias. Toda la secuencia que va desde que recibe la carta de Laura a él,
la niña paseando por el a que termina con la vuelta de él. Y yo elegiría una escena que me parece prodigiosa, porque vemos a un hombre absolutamente derrotado, terriblemente derrotado, que es la del Hotel Terminus, aquel que nunca se puso, se iba a llamar Hotel Terminus en homenaje. Esa escena, ese plano con los cambios de luz, con el sonido del tren, este hombre absolutamente deshecho, la pérdida, se la acaba con tabaco, se la acaba con... Es decir, a mí me parece un patetismo, así como la escena de Miguel me parece una gloria, me parece la gloria, el momento culminante de la infancia de la niña y quizás de la vida posterior después de la guerra de él. A mí me parece que ese es un plano que realmente es absolutamente asombroso y que solo sería... No soy capaz de verlo en otro que no sea un cineasta como Víctor Erice. Claro. ¿Y para ti, Juan? Hombre, a mí hay un momento que no tiene esa, aparentemente esa brillantez, pero que me parece extraordinario de forma, cómo lo ha escrito, cómo lo ha pensado y cómo lo ha realizado, que es el encuentro entre su verdadera madre, que sería el personaje de Rafael Aparicio, y él. Si te das cuenta, con Rafael Aparicio es una sensación de dos seres que han vivido siempre juntos y que es para él la persona en la que se refugia, mientras que con la madre tiene una actitud muy distante. Entonces ese momento de los dos, cuando se encuentran y cuando se demuestra que en una secuencia de nada te explica toda la vida de ese hombre cuando era niño, en una sociedad sevillana de una cierta clase, donde la madre habrá tenido poco que ver con la crianza de los hijos y ha sido una mujer que tiene adoración por este hombre. Bueno, yo he dicho antes el plano este de Traveling y Grúa cuando sube y la cámara nos descubre la boda, pero yo también decía antes que es que está llena de momentos mágicos. Yo voy a coger otro, claro, porque ese ya lo había dicho antes. A mí hay un momento que me parece portentoso, que es cuando él está escribiendo la carta y la niña aparece tras la ventana. Y entonces él abandona la carta, y se queda el coñac, se queda la pluma y se queda la carta, y entonces vuelve a recuperarlos a través de la ventana. Ese es un momento de eso. Ha tenido suerte, como yo lo he dicho. Fantástico. Otro momento increíble fantástico. es este que ella está esperando a que él salga del cine y la voz en off dice, hacía tanto frío. Para mí es un momento también toda esa impresionante. No es nada, ¿no? No es nada llamativo. Hay un plano precioso también que es la de la tienda de fotografías, cuando ella ve que su padre se fija, que pasa y mira. Ese es un momento, un patrimonio. Está hablando de unas relaciones verdaderamente... Yo tenía un título para esta película que habla de sombras siempre. Es decir, que es algo así como que larga es la sombra de un padre, ¿no? Fíjate tú el título con que empieza una cita de Helderlin, con la que empieza el cuento de la Aida García Morales, dice, ¿qué podemos amar que no sea una sombra? Una sombra. Sí, o sea, quiere decir que ha asumido hasta esa frase, ¿no? Y esa especie de gente en ese pueblecito, capital de provincia, ciudad pequeña, como todos forasteros, como todos extranjeros, como gente... Todos ocultos, ¿no? Oculta, gente como disminuida, eso está dado solo con... Y ese brillo del cine, de ese cine Arcadia, cuando él sube la cámara para arriba, se inunda aquello de luz de repente antes de pasar a la película, son esas cosas que yo creo que son estados anímicos, ¿no? Sí, Lo que que también es otra forma de dar claro. sintéticamente la posguerra, ¿no? Eso es decir, era el refugio Media del España estaba calor. metido en un cine, Lo metíamos claro. allí para no pasar ver, frío, claro. para evadirnos, para no pensar, para soñar. Entonces, mucho. es decir, es verdad, esos dos planos del cine Arcadia están diciendo montones de cosas sobre una especie de aterimiento de esos seres que yo recuerdo de pequeño, ¿no? Es decir, Pero yo eso era es verdad, como esta niña, ¿no? cuando él dice, me salía antes, y es verdad, él se sale antes. No vemos la salida de la gente del cine, el vaho en las bocas, el frío, no, sale él solo como algo furtivo, como algo fugitivo, ¿no?